Progress. Muy bien. Bueno, Maritza, bienvenida. Qué gusto saludarlos a todos. Desde Quinindé, Esmeraldas. Ah, caramba, también desde Quinindé. Chévere, chévere, Fabricio, bienvenido. Bueno, hoy bueno, ustedes ya conocen el tema, muchos de ustedes pues, conocieron a través de las redes sociales, ¿sí? Y bueno, estamos acá ya listos para comenzar. Importantísimo, importantísimo lo siguiente. ¿Cuál es el objetivo detrás de todos estos eventos que desde hace algunos meses venimos desarrollando desde AENA? Bueno, número uno, ofrecer formación de primera o formación de calidad basada en la experiencia y en la práctica. La expositora que nos va a acompañar hoy, la economista Paulina, bueno, tiene ya más de 17 años de experiencia y hoy nos va a brindar un poco de esa experiencia para que ustedes puedan tener formación de calidad. Dos, creemos, estamos convencidos desde AENA, que con este tipo de eventos aportamos al desarrollo del país. Y tres, generamos espacios colectivos de aprendizaje donde ustedes también pueden comenzar a hacer networking, se van conociendo, en fin. Muy bien. Recomendaciones, señores. Eviten distracciones. Yo sé que hoy en día pues vivimos en un mundo acelerado, vertiginoso, vivimos ocupados, y la invitación, si es que dediquemos un pequeño espacio para tener formación de calidad, ya estamos más de 20 personas conectadas, así que esto ya se va tornando muy, muy interesante. Si ustedes tienen preguntas, las pueden ir poniendo en el chat y después las vamos a ir solucionando, la economista nos va a ir respondiendo. Dos, mente abierta y tiempo de calidad para aprender, evitemos distracciones, pausemos el WhatsApp un rato, el Instagram, el TikTok y démonos este regalo de tiempo de aprendizaje de calidad. Y bueno, tomen nota, ¿no? Tomen nota de todo lo que vamos a decir acá. Muy bien. Adicionalmente, antes de comenzar y de presentar a nuestra expositora del día de hoy, ustedes ya saben, muchos de los que estamos acá ya constantemente mes a mes, estamos en los eventos de AENA, así que bueno, ya ustedes saben, al finalizar el evento, aquellas personas que quieran obtener su certificado de participación, siempre pues, nosotros entendemos que hay profesionales que valoran mucho esto, como esos certificados para su hoja de vida, lo pueden solicitar, tiene una tasa administrativa de emisión de $10, o sea, no es para nada grande, pero claro, sabemos que le aporta mucho a las personas que participan. Entonces, si alguno de ustedes al finalizar la charla quieren su certificado, con muchísimo gusto voy a compartir un link y ahí va usted a poder solicitarlo. Y una persona de AENA se va a comunicar con usted y bueno, van a hacer todo el trámite para hacerle llegar su certificado. Y dos, quédense hasta el final porque AENA viene ya abriendo esta convocatoria en los últimos 3 webinars, donde en el mes de noviembre vamos a sortear un curso valorado en $200 de el Instituto de Auditores Internos, Capítulo Ecuador, o de ISACA. Y vamos a ver cuál de los dos es como el ganador, el que prefiere. Y al final de este evento les voy a compartir el link para que puedan suscribirse y participar por este premio que AENA tiene para el mes de noviembre, para todos aquellos que nos han acompañado en estos eventos a lo largo de los últimos 6 meses. Bueno, así que bienvenida, economista Paulina. Paulina es economista de la Universidad Central del Ecuador, es especialista en tributación por la Universidad Simón Bolívar, tiene más de 17 años de experiencia y, claro, tanto en empresas nacionales como internacionales, y es formadora de gerentes tributarios, tiene experiencia en administración de portafolios en bolsa, tributación y comercio exterior. Así que, bueno, Paulina, pues sin más preámbulo, bienvenida a este webinar de AENA. La audiencia es toda tuya. Luis Fernando, un poco hay que guiarle porque creo que tiene problemas en el micrófono, Paulina. Paulina. Ah, claro que sí. Paulina, a ver, vamos a hacer lo siguiente. Por favor, desde tu celular, activa el micrófono. A ver, ¿dónde estás desde tu celular?
Vamos a ver, a ver, a ver. No te veo desde ¿Te desconectaste del celular, Paulina? No, ¿sí estás o no? No te veo conectada desde el celular. Voy a enviar una solicitud para ¿Aló? activarte el micrófono. ¿Aló? Sí, ahí se le Sí, escucha. te ¿Sí me escuchamos. escucha? Ay, ya, qué bueno, muchas gracias. Estaba Bueno, asustada Paulina. que no me escuchaba. Bueno, No, bueno, tranquila, estos temas técnicos, igual todos eh, entendemos, ¿no? Nos puede pasar, eso no te preocupes. bueno, muchas gracias. Ahora sí me ayuda, me deja compartir pantalla nada más para poder empezar. Claro que sí. Ya puedes compartir. Listo. Buenas tardes. Gracias a todos los participantes por compartir con nosotros en el webinar. Vamos a empezar un poco hablando. Muchas gracias también al señor presentador, a Wilson, por la invitación. Vamos a tratar un poco el tema, temas importantes en en esta charla. Espero que les sea de utilidad y también les pido por favor que si es que en el transcurso de la charla tienen ustedes alguna duda, me interrumpan sin problema para poder aclarar sus dudas. Básicamente este webinar se va a tratar sobre, vamos a dividirlos en tres partes, digamos. Los dos primeros temas que vamos a tratar es sobre el RIMPE y sobre los gastos personales, que son las deducciones que están aprobadas en el último artículo, en el último decreto que aprobó la Corte Constitucional. Y para finalizar, tenemos un poco un resumen de las últimas circulares y resoluciones que el SRI ha publicado últimamente, incluidas unas circulares que se publicaron el día de hoy y que creo yo que son de intereses para todos. Paulina, una cosita. La audiencia, si quiere activar el micrófono, no puede, ¿sí? Sin embargo, los invito a todos. Si alguien quiere hacer una pregunta, porque claro, ya somos 25 personas y tengo más en sala de espera, ya vamos a hacer 30. Eh, si alguien quiere preguntar algo, mientras Paulina pues nos está exponiendo, pueden alzar la mano. Zoom les da la opción de que alcen la manita. Entonces, claro, ¡pum! Alzan la manita y ya Paulina va a ver la mano, me dice Luis Fernando y yo le doy permiso a la persona que alce la mano para que pueda activar su micrófono y hacer la pregunta que tenga. Eso quería acotar, Paulina. Así que bueno. Empecemos. Listo, muchas gracias entonces. Vamos a empezar con el primer tema sobre el RIMPE. Como les había comentado hace un momento, vamos a hablar sobre el decreto ejecutivo 742, que es el decreto que aprobó, el único decreto que el presidente de la República le ha dado paso al gobierno actual y se trata sobre lo que es la tributación. Fue publicado el 20 de junio de este año y la mayoría se divide en varios temas de impuesto a la renta, y de IVA básicamente. Los temas de impuesto a la renta, como todos conocemos, entran en vigencia desde el 1 de enero del 2024, pero existen temas que se tratan del impuesto al valor agregado que ya están vigentes desde el 1 de julio. Entonces, un tema importante y que va a cambiar drásticamente, bueno, no tanto drásticamente, pero sí de algunos puntos importantes a partir del 1 de enero del 2024, es el RIMPE en el régimen simplificado para emprendedores y negocios populares. Entonces, como ustedes recordarán, hemos sufrido varios cambios a partir de que el gobierno ha intentado simplificar el tema de los tributos a las empresas que facturan menos de $300,000. En un inicio estaba en vigencia el régimen de microempresas, que duró más o menos, me parece que 2 años, y fue más o menos parecido al régimen RIMPE, pero sin embargo lo cambiaron en el año 2021 por el régimen simplificado RIMPE o de negocios populares. El RIMPE ha estado vigente ya y se liquidó en el año 2022 y se va a liquidar por segundo año en el 2023. Pero para el 2024 acaban de hacer otros ajustes que se deben de considerar para el próximo año. Como les digo, también va a haber cosas importantes que cambian en este año que también lo debemos de considerar. Entonces, aquí les he preparado unas presentaciones para que ustedes puedan ver los cambios importantes que van a existir en los 2 años distintos y en adelante.
Entonces, en el año 2023, el RIMPE simplificado de emprendedores y negocios populares estaban sujetos. ¿Quiénes están sujetos a este régimen? Los contribuyentes con ingresos brutos de 0 a $300,000. Entonces, el gobierno dividió a los contribuyentes bajo el régimen RIMPE en dos categorías, en el RIMPE emprendedores y el RIMPE de negocios populares. Los sujetos pasivos que están sujetos al RIMPE emprendedores son personas naturales y sociedades que facturen de 0 a 300,000, mientras que los negocios populares solamente lo integran las personas naturales con ingresos brutos de hasta $20,000. En el régimen que está vigente en el 2023, se incluyen a los artesanos y a todos los emprendedores. En el régimen también del 2023 van a existir actividades que están excluidas del régimen, y a pesar de lo cual las actividades que sí están permitidas en el régimen RIMPE pueden liquidarse conjuntamente, digamos. En la actualidad, si yo soy un profesional y adicional tengo una tienda, y la tienda puede estar en el régimen RIMPE y mis servicios profesionales están independientes. Cuando yo liquido mi impuesto a la renta, liquido por separadas las dos actividades. Pero eso no va a suceder, o eso va a cambiar en el año 2024 en adelante. El régimen, como verán en la primera línea que les puse acá, hay una disposición para el 2023 que dice que la sujeción al RIMPE no excluye la aplicación del régimen ordinario. ¿Esto qué significa? Que lo que les acabo de explicar. Si yo soy un contribuyente que tengo dos actividades que están en el RIMPE, dos actividades que no están en el RIMPE, y yo por las dos actividades que sí están en el RIMPE pago de acuerdo al RIMPE, pero por mis dos otras actividades voy a tributar con el régimen general. ¿Qué va a pasar a partir del 2024? Esto se elimina. Quiere decir, y la normativa dice que si usted tiene actividades adicionales que en la normativa me dicen que están excluidas del RIMPE, y que si yo tengo más de una actividad y una de esas actividades se encuentran en el listado de exclusión, yo inmediatamente salgo del RIMPE, ya no puedo estar en el RIMPE, aun cuando una de mis actividades sí cumple con las características para estar en el RIMPE. Entonces, esto es algo muy importante que debemos de tener en cuenta, porque el mapa o el catastro de contribuyentes se va a reducir grandemente a partir del 2024. Ya, ahora, ¿cuáles son las actividades que están excluidas del régimen RIMPE? En el 2023, aquí van a encontrar un listado de las actividades que están y no están en el 2023. Básicamente, con ciertas excepciones, son las mismas, ¿no? Para el 2023, quienes perciban ingresos brutos superiores a 300,000, obviamente, quienes tengan actividades de construcción, urbanización, lotización, que tienen especificaciones en la Ley de Régimen Tributario en el artículo 28-29, quienes tengan servicios profesionales de mandato y de representación, que esto es algo importante, que en la normativa del en noviembre del 2021, cuando se publicó la ley, se estableció que los servicios profesionales no están dentro del RIMPE. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que varios profesionales entendían solamente por personas naturales. Pero el año anterior, por el mes de noviembre, el SRI emitió una circular en donde se aclara que se entiende por servicios profesionales aquellos que presten personas naturales y también personas jurídicas. De hecho, incluyeron un artículo en el reglamento, la ley de régimen tributario, en donde especifica qué se entiende por servicios profesionales. Y a partir de esta definición de servicios profesionales se han emitido varias circulares al respecto. Este mismo año emitieron una circular en donde se establece cuál será el porcentaje de retención para las empresas jurídicas que presten servicios profesionales. Entonces, si yo presto un servicio profesional por honorarios a una persona natural, retengo el 10% de renta, mientras que a una compañía que me preste un servicio por honorario profesional le debo de retener el 2,75%. Esa resolución salió, si yo no estoy mal, en el mes de junio de este año, donde aclararon eso. ¿Y por qué se aclara? Específicamente por este tema del RIMPE, porque lo que quiere el SRI es evitar que empresas que presten servicios profesionales tributen bajo el régimen del RIMPE. Entonces, con la aclaración que hicieron el año anterior, las empresas de servicios profesionales, sea estos de médicos, capacitación, auditorías, etcétera, todas esas compañías quedaron fuera del RIMPE y empiezan ya a tributar con el régimen general.
Y como les explico, para eso el SRI ha emitido circulares, incluso para las retenciones del impuesto a la renta en servicios profesionales. Y en la normativa que está vigente para el 2024, de igual manera aclaran que están excluidas los servicios profesionales, sea prestados por persona natural o persona jurídica, así como el mandato, representación y también los comisionistas. ¿Sí? Otra actividad excluida del RIMPE para los 2 años es el transporte. Para el año 2023, se excluía a todos los transportistas, pero para el año 2024 ya van a aceptar que los taxistas formen parte del régimen RIMPE. Entonces, desde el 2024 los taxistas ya van a tributar como negocio popular o como emprendedor según su nivel de ingresos. Las actividades agropecuarias también están excluidas del RIMPE porque tienen una forma de tributar, un régimen de tributación específico para ellos, ¿no? La comercialización de combustibles, las personas que estén en relación de dependencia no entran tampoco al RIMPE. Rentas de capital, entiéndase por rentas de capital a los intereses, a las regalías, a los arriendos de bienes inmuebles, ¿no? Básicamente, si yo prestaba una de esas actividades en mi RUC, yo ya estaba automáticamente esa actividad para el 2023, esa actividad está excluida del RIMPE. En cambio, para el 2024, la única actividad de las rentas de capital que me excluyen del RIMPE es arrendamientos de bienes muebles o inmuebles. Entonces, si para el 2024 yo, adicional a mi negocio, tengo un arriendo de un bien inmueble o de un bien mueble, yo ya no me puedo acoger al RIMPE. En cambio, en el 2023 yo dividía eso. Una actividad que sí está en el RIMPE, aceptada en el RIMPE, tributaba a RIMPE y lo demás tributaba a régimen general. Para el 2024 ya no sucede. Si yo tengo esta actividad, quedo excluida automáticamente del RIMPE, aunque facture $10,000. Ok, otra actividad excluida del RIMPE es todos los que tengan regímenes especiales de impuesto a la renta, los que tengan tributación especial como el transporte internacional de carga, los agropecuarios, etcétera, ¿no? Hay varios regímenes que el SRI mantiene para el impuesto a la renta, que pagan diferente impuesto a la renta. Entonces, todos los que tengan régimen especial están fuera del RIMPE, independientemente del nivel de facturación. Las empresas que tengan recepción de inversión extranjera también están fuera del RIMPE. Las actividades de asociación público y privada también están fuera del RIMPE. Los sectores de hidrocarburos, mineros, petroquímica, laboratorios médicos y farmacéuticos, las industrias básicas, las entidades financieras y entidades de seguros, las entidades de la economía popular y solidaria. Hasta ahí vamos viendo que estamos en los 2 años muy parecidas las actividades que están excluidas del RIMPE. Pero en el año 2024 incluyeron adicionalmente que tampoco pueden estar sujetos al RIMPE aquellos sujetos pasivos del ICE, aquellos que en la primera etapa de comercialización produzcan o importan bienes que estén grabados con ICE. Entonces, si tenemos alguna de estas actividades, tampoco me puedo acoger al RIMPE. Y también desde el 2024 los artesanos quedan fuera del RIMPE. Listo, entonces, para recalcar una vez más, la idea de todo esto o la base de todo lo que estamos explicando ahorita es entender que en el 2023 y en el 2024 vamos a tributar de forma diferente. En el 2024 el RIMPE se hace más pequeño, digamos, existen ya muchos contribuyentes que salen del RIMPE por la simple ley normativa o la regulación de que si yo tengo una sola actividad en mi RUC que corresponda a una actividad excluida, yo por más que facture $100, $200 y mi actividad que más factura sí esté dentro del RIMPE, por tener una actividad de estas que está detallada aquí, está en el RUC, yo ya no soy parte del RIMPE desde el 1 de enero del 2024, hago parte del régimen general y debo actuar como los contribuyentes que están en ese régimen. Ya. Existe adicional para el 2024 una salvedad a las actividades excluidas, porque yo puedo decir, ¿verdad? ¿Cuál empresa que de pronto tenga una cuenta corriente o una cuenta de ahorros o de pronto una inversión pequeña genera intereses en cuentas o rendimientos financieros? Entonces, como que es medio injusto de que a mí me saquen del RIMPE por tener $10, $20 o qué sé yo,
un monto de rendimientos financieros. Entonces, lo que dice la normativa es que, salvo que las empresas tengan cobros de dividendos, que hayan vendido acciones o derechos de enajenación de acciones o que tengan rendimientos financieros, estos tres ingresos de bienes de capital no excluyen del RIMPE. Entonces yo puedo seguir en el RIMPE a pesar de tener estos ingresos. ¿Por qué? Los dividendos tienen un sistema de tributación muy particular y la enajenación de acciones tiene un régimen independiente de tributación, y los rendimientos financieros entiendo que es básicamente porque nosotros, ¿qué empresa no tiene un ingreso financiero, no? Entonces dejarlos fuera sería muy injusto para las compañías. Hasta ahí no sé si me están escuchando bien. Sí, está bien, pero ahí veo que hay una pregunta, Luis Fernando, que está en algo que le están preguntando. Sí, le quiero activar, pero no se me activa. A ver, dice. Sí, dice lo siguiente. Pame Jaramillo dice, Inge, A ver, buenas dice, tardes. Yo tengo una empresa florícola que exporta flores en el RUC. Me catastraron como RIMPE, pero al ser actividad agropecuaria, entendía que somos régimen general. ya, en el caso de las empresas florícolas, pueden aplicar dependiendo de los ingresos al régimen general, o también tienen el régimen de agropecuario. Entonces, si es que o también pueden aplicarse al régimen RIMP. Entonces, lo que debería de hacer es acercarse al servicio de rentas internas y usted determinar en qué actividad usted va a estar. Al ser florícola, no entiendo, no está dentro de las actividades excluidas en el RIMPE, pero sí está dentro del impuesto agropecuario. Entonces, hay compañía, en realidad el régimen que a usted le corresponde es el régimen agropecuario, pero si es que a usted no le conviene estar en ese régimen, porque ese régimen tiene como la facilidad de decir, escoja usted si quiere estar o no, entonces se puede acoger al régimen general. Sí, no sé si Entonces, ahí dice, muchas está. gracias, dice Pame Jaramillo. Ok, listo. Entonces, otra de las reformas en el RIMPE es la tarifa del impuesto a la renta que se va a cobrar. En realidad, todas estas regulaciones que están haciendo el gobierno nacen porque la Corte Constitucional declaró inconstitucional el régimen de negocios populares. ¿Y por qué se da esto? Porque básicamente, como ustedes pueden ver, o ya alguno de ustedes debe haber visto la liquidación de renta del año anterior, si yo tenía un RUC y a mí me catalogaron negocio popular y no facturé nada, por no facturar nada, igual me cobraron los $60. Entonces era como medio injusto de que por tener un RUG abierto o que no tuve tiempo de irlo a cerrar o de lo que sea, yo tenía que tributar. Entonces, eso se daba porque obviamente incluso eso va a pasar en el 2023, porque aquí la tabla decía que los contribuyentes que facturen de 0 a $20,000 pagan $60 por impuesto del RIMPE. Entonces, como les digo, esto de aquí se van a terminar pagando el 2023, incluso porque la Corte Constitucional lo declaró inconstitucional y obligó al SRI a que modifique el tema de los negocios populares. Y como respuesta a esa modificación de los negocios populares, en el decreto 742 establecieron una nueva tabla para que los negocios populares tributen, y esto sí ya va en forma progresiva, como el que ustedes ven aquí al lado derecho, el que factura de 0 a 2.500 no va a pagar nada. El que factura de 2.500 a 5.000 va a pagar el 5 dólares, perdón. Quien factura de 5.001 a 10.000 va a pagar $15, de 10.000 a 15.000, $35, y hasta 20.000 terminamos pagando los $60 que correspondía hasta el año anterior. Entonces, esta tabla sí ya va un poco más en respuesta a lo que estableció la Corte Constitucional, que la tarifa debe de ser progresiva, que yo no puedo cobrar a las personas que no facturan lo mismo que a aquellas que facturaron $20,000. Y por eso se da todo esto, incluso por esto la Corte Constitucional dio paso al decreto, porque si la Corte no habría dado paso a ese decreto, el 2024 dejaba sin tarifa a los negocios populares. ¿Sí?
Ok, entonces, como los negocios populares a los que facturan hasta $20,000 y el régimen emprendedores es la misma tabla que funcionaba en el 2023, se establece también para el 2024, que es una tabla progresiva que va desde 20,000 hasta los $300,000 con impuesto a la fracción básica y una tarifa marginal que va dependiendo del rango, ¿no? Igualito como hacemos el cálculo del impuesto a la renta, vamos a ir calculando este tema del impuesto a la renta del régimen emprendedores. Ahora, ¿cuál es otro cambio en el cálculo del impuesto a la renta entre los 2 años? El año 2023, ¿qué va a pasar si es que yo me sobrepaso los $20,000 o se me paso los $300,000 siendo RIMPE? Si yo facturo más de $300,000 en el año 2023, lo que dice la norma es, usted sigue siendo RIMPE, va a facturar de la siguiente forma: por los $200,000 me paga 2,700 y por el exceso hasta llegar a los 300,000, y si sobrepasó los 300,000 me paga el 2% en el mismo año. Entonces, supongamos que en el 2023 yo facturé 400,000. Por los 200,000 voy a pagar 2,797,52 y por los otros 200,000 voy a pagar el 2%. Esa va a ser mi tributación para el año 2023. Para el año 2024 dice la norma que si el contribuyente supera los 300,000, automáticamente pasa a tributar como régimen general, aun cuando todo el año haya sido RIMPE. Entonces, esa es también un cambio muy importante que se debe de considerar. Si yo en el 2024 voy viendo que ya voy a facturar más de 300,000, y yo debo de considerar que estoy fuera del régimen RIMPE y debo tributar como cualquier sociedad, como sociedad o persona natural del régimen general. Listo. Ya. Ahora, aquí en breves rasgos estamos hablando de los deberes formales que deben cumplir los contribuyentes del RIMPE. En el 2023 tenemos que las personas naturales deben de llevar un registro de ingresos o gastos, o deben de llevar contabilidad. Bueno, los contribuyentes del RIMPE, personas naturales, llevan un registro de ingresos o gastos. Las sociedades, según lo establece la ley de régimen tributario, deben llevar contabilidad. Los negocios populares se les determinó en el 2023 que emitan notas de venta. Desde el 2022 se emiten notas de venta. Y hasta el mes de junio yo debía de emitir una liquidación de compras y grabarles IVA y retenerles el 100% del IVA si yo tengo necesidad del IVA como crédito tributario. Eso cambia en las regulaciones a partir del 1 de julio, porque en el decreto ejecutivo se establece que los negocios populares ya no van a grabar IVA. Entonces, si nosotros revisamos la ley de régimen tributario, el artículo 56 y 55, me parece que hablan del IVA, básicamente graban tarifa 0, tarifa 12, los bienes y servicios. Pero ahorita con el decreto ejecutivo 742, digamos que es la primera vez que se graba tarifa 0%, no al bien, no al servicio, sino a las personas, a los contribuyentes. Entonces, ahorita si yo voy a comprar en una librería que es un RIMPE Emprendedores, compro un cuaderno o un esfero, me van a grabar el IVA del 12%. Si yo voy a un negocio popular, no me van a grabar el IVA. Y eso es lo que acaba de establecer el decreto ejecutivo 742. Entonces, derivado de esto, ¿qué va a pasar? Si los negocios populares ya no me graban IVA, y ya graban IVA 0%, entonces ya no hay necesidad de emitir la liquidación de compra que veníamos emitiendo hasta el mes de junio. Entonces, con la nota de venta o la factura que me emite el negocio popular, yo sustento mis costos o mis gastos, pero ya no hace falta que yo emita una liquidación de compra como lo venía haciendo hasta el mes de junio. Otra reforma también que entró en vigencia a partir del 1 de julio es que lo que dice la norma es que los negocios populares ya pueden emitir también facturas o seguir con las notas de venta según sea su elección. Como les había mencionado, en el 2023, hasta lo que es junio del 2023, solamente podían emitir notas de venta. Y nosotros emitíamos liquidación de compra, de lo que ya acabamos de hablar. Pero a partir del 1 de julio ya solamente emiten notas de venta, o también les están dando la posibilidad de unirse a la facturación electrónica y empezar a emitir facturas. Ok.
Ya, una especificación en el 2023 que dice que los contribuyentes que estén dentro del RIMPE no son agentes de retención, salvo algunas excepciones, que sí hay contribuyentes del RIMPE emprendedores que les han nombrado contribuyentes especiales de acuerdo a lo que establece la normativa, la ley de régimen tributario interno. Pero a pesar de que no sea yo nombrado agente de retención, sí voy a tener que cumplir retenciones en ciertos casos, aun cuando yo no sea agente de retención. Por ejemplo, a mis empleados, si ellos llegan a la base para pagar el impuesto a la renta, yo debo de aplicar retenciones. Si yo importo un servicio del extranjero, debo aplicar retenciones. Entonces, a eso se refiere que los contribuyentes del régimen no serán agentes de retención, excepto lo que establece el artículo 92 del reglamento. Lo mismo va a suceder en el año 2024. Hasta ahí no sé si tienen alguna pregunta. No, hasta el momento no hay ninguna pregunta, Pablo. Ok. Bueno, seguimos, pero vamos participando también. Listo. Entonces, vamos a ver aquí. Ya, cómo se declaraba y cómo se pagaba el régimen del RIMPE, cómo se va a pagar en el 2023 y qué va a pasar en el 2024. Ahora, esto es importante todavía destacar que en el decreto 742 que acaban de publicar, es como que modificó la ley de régimen tributario interno. Entiendo que derivado de esto van a haber modificaciones al reglamento, a la ley de régimen, y obviamente seguramente van a sacar hasta el 31 de diciembre y ahí van a existir nuevas regulaciones para que entre en vigencia el RIMPE, porque como acabamos de ver, ya existen nuevas normas, entonces para que se implementen ciertas normas van a tener que hacer referencia. Y aun cuando considero yo que varios deberes formales que se están llevando ahora en el RIMPE van a seguir en el régimen, en el nuevo régimen, de todos modos creería yo que el SRI tiene que ratificar que el procedimiento sigue igual. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, lo siguiente. En el 2023 dice que el impuesto a la renta se liquidará en el mes hasta el 31 de marzo del 2023. Entonces, este año 2023 que se cierra, yo igual voy a tener que declarar el impuesto a la renta hasta el 31 de marzo. Y igual que el año anterior, que nos cogió algunos contribuyentes desprevenidos, porque algunas sociedades que hacían parte del RIMPE tenían su calendario para abril, pero luego se olvidaron de este artículo y tuvieron que apresurarse a declarar en marzo, porque como dice la norma, que si ustedes del RIMPE declaran hasta el 31 de marzo, y ya tenían que declarar. Entonces, eso va a seguir sucediendo este año, así que tenganlo en cuenta para que no estemos corriendo como el año que acabó de pasar. Ahora, ¿qué va a suceder en el año 2024? En el año 2024, lo que dice la norma es que el régimen RIMPE se liquidará y se pagará hasta el mes de junio de cada año fiscal. Entonces, estamos cambiando, ahí existe un cambio importante para el tema del impuesto a la renta. En el régimen RIMPE actual, las declaraciones del IVA son semestrales, las declaraciones de impuesto a la renta, las retenciones del impuesto a la renta que yo haga de enero a junio lo pago en julio, lo que es de julio a diciembre lo pago en enero. También son declaraciones semestrales. Actualmente, como los contribuyentes del ICE están dentro del RIMPE, se ordenó que las declaraciones se hagan de forma mensual. Para el año 2024 ya los contribuyentes que tienen ICE no van a ser parte del régimen RIMPE, entonces esta disposición se va a eliminar. Dice que para el 2023 se emite la liquidación de compra y se retenía el 100%, lo que acabamos de hablar. Eso se elimina ya desde el 1 de julio porque ya no existe IVA para los negocios populares. Ya, en el año 2023 dice la norma que el IVA pagado por negocios populares no genera crédito tributario. Si yo soy un negocio popular y hago mis compras y mis compras me graban IVA, eso no es crédito tributario, y el 100% de la liquidación que a mí me retienen, tampoco yo puedo pedir devolución. ¿Por qué? Porque tengo una tarifa única del régimen popular y esa tarifa única estoy pagando impuesto a la renta y el IVA, y por lo tanto yo no puedo solicitar crédito tributario. Ok, para el régimen RIMPE se reconoce el registro del impuesto diferido en el tema de los ingresos. Esta disposición, como les digo, no
todavía no emiten resoluciones para la nueva modalidad del RIMPE del 2024, pero considero que va a ser lo mismo. En el mes de abril de cada año, el SRI debe publicar un catastro. Lo que decía el SRI es que el catastro va a ser publicado en abril de cada año, pero que ellos van actualizando semanalmente el catastro por los contribuyentes que se van registrando en el RUC. Entonces, nosotros podemos ingresar a la página del SRI, descargarnos el catastro. El catastro es puramente referencial. Depende de cada contribuyente el asumir el riesgo si soy del RIMPE o no. Lo que el SRI ha advertido es que el catastro es meramente referencial. Ok, los negocios populares no presentan declaraciones de IVA por lo que hemos hablado, con la tarifa de $60 que vamos a pagar este 2023, cubrimos todas las obligaciones tributarias y por eso no hay declaraciones del IVA. Ahora, una aclaración también que está vigente en el 2023 es que, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, estoy en el RIMPE y quiero hacer reclamo por devoluciones del IVA? ¿En qué caso? Por ejemplo, yo puedo ser proveedor de un exportador y yo puedo querer tener acceso a las devoluciones del IVA. En ese caso, ¿qué voy a hacer? Voy a presentar mi declaración en forma mensual, mi anexo transaccional en forma mensual para poder acceder a la devolución del IVA. Yo, si es que quiero declararlo en forma mensual, lo puedo hacer, pero el anexo transaccional debe de ser de la misma forma. Pero lo que dice la normativa es que el RIMPE se hizo para disminuir la carga de formalidades tributarias, entonces por eso el SRI está dando la opción de que tanto el IVA como las retenciones se declaren en forma semestral, y si usted quiere declarar en forma mensual, lo puede hacer también, solamente debe de considerar que el anexo transaccional también debe ser enviado en forma mensual. Ok, ahora esta parte de aquí es importante. Este mes el mes anterior el SRI publicó la circular número 4, en donde aclara las retenciones del impuesto a la renta a los negocios populares y al emprendedores. Entonces ha surgido algunas dudas desde cuándo está aplicable. En este caso es importante que nosotros consideremos que la circular solamente es aclaratoria. Entonces no tiene, digamos que tiene el fin de recordar a los contribuyentes lo que deben hacer, pero más no es una ley, no está estableciendo cosas que no estaban hechas antes. Entonces, este tema de los temas que trata la circular estaban ya vigentes a partir de la publicación del decreto ejecutivo 742. Esto se publicó el 20 de junio del 2023 y en este decreto establecen que los negocios populares no estarán sujetos a impuesto a la renta, que los RIMPE emprendedores sí son sujetos de retención y también que el RIMPE no estará sujeto a retención ni de renta ni de IVA, los de RIMPE emprendedores, cuando el pago sea realizado con tarjeta de crédito, con tarjeta de débito, con convenios de recaudación o de débito o de medios electrónicos de pago. Entonces, esto es importante, como les digo, el SRI el mes anterior sacó esta circular aclarando y muchas personas se confundieron porque pensaban que es una regulación nueva y que debían de aplicarlo desde el 1 de agosto. A mí me han preguntado algunas personas si entra en vigencia desde el 1 de agosto. La respuesta es no. Estas indicaciones de las retenciones se publicó el 20 de junio del 2023 como reforma a la Ley de Régimen Tributario Interno y ya está vigente esto a partir de julio. Ok, entonces creo que tenemos una pregunta. Así es, Paulina. Luby dice lo siguiente, una consulta. En la parte de medio electrónico, esa es como la pregunta que hace Luby, ¿no? Una consulta. Y en la parte de medio electrónico, bueno, perdón, la está completando. Una consulta. Okay. En la parte de medio electrónico, ¿las transferencias cuentan? Ya, no contarían las transferencias porque en este caso a lo que hace referencia este tema de los pagos con tarjetas de crédito es, acuérdense que esto no es nuevo, ¿no? Ya estaba vigente antes, que decía que cuando yo pago con una tarjeta de crédito, una tarjeta de débito, le estoy transfiriendo
el papel de agente de retención al dueño de la tarjeta y al dueño de la tarjeta de crédito, a la institución financiera, y en el convenio de débito igual. Si es que quien va a hacer el débito es el banco, entonces es el banco quien retenir. Pero en el caso de la transferencia, el banco solamente es un canal para transferir, pero no es aquel que tiene que sentarse a decir usted ha comprado en esta institución, le retengo tanto, así. O sea, el poder de pagar está en la tarjeta. Cuando la tarjeta va a realizar el pago, tiene el poder de agente de retención, ellos retienen en el régimen general incluso. Si yo hago un convenio con el banco para que me debiten automáticamente lo que es el pago de la luz, del agua y de lo demás, ellos tienen que determinar si deben o no deben de retener. Lo mismo sucede con las tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito hacen una liquidación mensual de las ventas o de las compras que haya hecho en el establecimiento y le retienen el porcentaje y cobran su comisión. Entonces, en las transferencias no sucedería, pero en las tarjetas de crédito, convenios de pago u otros medios electrónicos, entiendo que quieren decir estas nuevas plataformas de pago que están saliendo al mercado. Existen también ya regulaciones para ellos. Entonces, todos aquellos que el SRI les ha nombrado que en sus transacciones pueden actuar como agentes de retención, instituciones financieras, ahí se les traslada que ellos ya no apliquen la retención a lo que son RIMPE emprendedores. Para el caso de las transferencias, como le menciono, sería como emitir un cheque. El banco lo único que hace es habilitar el pago, y en la transferencia sucedería igual. Si yo transfiero, no estoy transfiriendo. El derecho de retener es de usted, no del banco, pero en los otros casos sí es del banco. No sé si ahí está claro. Sí, clarísimo. Muchas gracias. Ok. Listo, no sé si hay otra pregunta, si no, continuamos. Ok, entonces, ¿cuáles son los porcentajes de retención? En realidad, digamos que no cambia mucho, ¿no? El 0% de impuesto a la renta para negocios populares, que ya se venía aplicando. Yo no debo de retener a los negocios populares. Lo que se retenía hasta junio era el IVA, pero como ya graban 0%, ya no aplica tampoco retención ni de renta ni de IVA a negocios populares. El 1% a emprendedores, que ya veníamos aplicando, el 30% de bienes, de IVA a los bienes, el 70% de servicios. Obviamente existen algunas exclusiones, ¿no? Que ya dependiendo del caso tendríamos que analizar, pero que de forma general estas son las retenciones que debemos de aplicar. Uy, se me congeló. Un ratito, no sé qué pasó. Ok, vuélvele a compartir. Bueno, mientras tanto me pueden hacer cualquier pregunta. Ahí ya te estamos viendo nuevamente la pantalla. Sí, pero no puedo pasar. Suele suceder, Paulina, así que tranquila. Sí. A ver, ahí está, esperemos que... Aplástele la anterior, la 8 es. Sí, ahí me pueden ver. Sí. Ya, ok. Bueno, entonces aquí les había puesto unas preguntas que el SRI tiene en su página web sobre las preguntas más comunes que suelen hacerse por el RIMPE. Entonces les había puesto unas plantillas aquí para poder revisar en conjunto. Dice una pregunta: si yo estoy inscrito en el RUC pero no tengo actividad económica registrada, ¿estoy sujeta al RIMPE? Entonces, hay una disposición en la ley de régimen que dice que si usted tiene un RUC y no tiene actividad económica registrada, no se puede unir al régimen RIMPE ni antes, ni en el 2024 entiendo que tampoco se va a poder. Ok, las instituciones privadas y fines de lucro se sujetan al RIMPE. Aquí se aclara que sí se pueden sujetar al RIMPE. Entonces obviamente las instituciones financieras y fines de lucro están exentas del impuesto a la renta y los ingresos que hacen parte de su actividad. Entonces, ¿por qué sí están sujetas al RIMPE estas empresas? Básicamente por la simplificación de obligaciones. ¿Esto qué quiere decir? Porque les quieren ayudar de que si no están sujetos al impuesto a la renta, sus declaraciones de IVA sean semestrales, las de renta también sean semestrales, y entonces ellos también pueden acogerse al RIMPE.
Y obviamente, como les decía, si es que están exentas sus actividades, no van a tributar, pero sí se van a acoger a los beneficios de simplificación de obligaciones que les da el régimen. Ya, las notas de venta emitidas por los sujetos considerados como negocios populares sustentan costos y gastos para el impuesto a la renta. La respuesta es sí, ¿sí? Me pueden dar la nota de venta o como también ahora ya les permiten facturar electrónicamente, yo creería que mejor pedirle la factura, pero si no, le pueden dar nota de venta y la nota de venta es un sustento de sus costos y gastos para hacerle deducible en el impuesto a la renta, siempre que tenga obviamente identificado al contribuyente con el RUC y con una razón social. Ay, no sé qué pasa, se me está congelando. Otra vez no puedo pasar. No le han retenido el impuesto a la renta, Paulina. Creo que sí. A ver, vamos a hacer esto. Los emprendedores sujetos al RIMPE que deben realizar Pero no se declaraciones. está bien, no se está mirando, Paulina. ¿No? No. A ver. Ahí sí, ahí está la lámina. Ya, a ver, dice aquí, los emprendedores sujetos al RIMPE que deben realizar declaraciones semestrales del IVA pueden declarar y pagar el IVA en forma mensual. Es lo que le hablábamos hace un momentito. Los contribuyentes pueden presentar las declaraciones en forma mensual. Aquí suele pasar algo, o por lo menos el año anterior pasaba algo que los contribuyentes tenían duda, ¿no? Porque algunos habían declarado de enero a marzo ya el IVA y cuando les nombran contribuyentes especiales se quieren acoger a las declaraciones semestrales o por algún motivo yo puedo decidir declarar mensual un mes. Entonces, lo que dice la norma es que usted sí puede declarar mensual cualquier mes que usted necesite declarar en el semestre. Pero ¿qué va a pasar? Lo que dice el SRI es que usted declare el IVA en el mes y cuando vaya a declarar el semestre solamente declare los valores de los meses que no declaró para que no vuelvan a duplicarse, ¿no es cierto? Entonces, si yo facturo, digamos, $100 mensuales, y yo declaré 2 meses mensual y yo ya declaré $200. Entonces, en cambio, en mi declaración semestral debo incluir solamente los 4 meses que no he declarado, porque ya 2 ya declaré para que cuando el sistema automáticamente me refleje los ingresos que yo deba de reportar en el impuesto a la renta, yo ya los excluya en la declaración semestral. Entonces, a esta pregunta que si los del RIMPE pueden declarar en forma mensual, la respuesta es sí. Para el cálculo del impuesto a la renta, dice, son aplicables los beneficios tributarios relacionados al ingreso, que si yo puedo beneficiarme de algún beneficio que dé el gobierno, también puedo hacerlo. Sí, e incluso como habíamos visto hace un momento, si yo tengo impuesto diferido, puedo aplicar el impuesto diferido para el régimen RIMP. En este caso, ¿en qué casos puede darse impuesto diferido? No sé, el activo biológico, por ejemplo. Entonces yo voy aplicando el diferimiento del ingreso y cuando ya tenga realizado el ingreso, lo incluyo dentro de la liquidación del impuesto a la renta y cancelo el régimen RIMPE de acuerdo a la tabla. Ok. Dice, si un contribuyente calificado como negocio popular registra ingresos superiores a 20,000, ¿cómo deberían cumplir sus obligaciones? Este artículo va un poco de la mano con lo que les explicaba antes. Hasta el 2023, si yo estoy dentro del negocio popular, voy a tributar de acuerdo a la tabla. ¿Y qué pasa si es que yo soy negocio popular y no facture 20, sino 30? Lo que dice la normativa para el 2023 es que usted debe facturar por los $20,060 y por los 10,000 que se excedió, de acuerdo a la tabla del régimen para emprendedores. Pero en el 2024, acuérdense que si yo ya paso los 20,000, paso al otro régimen y si facturo más de 300, salgo, ya no soy RIMPE, sino un régimen general. Ya. Listo, hasta ahí los cambios que existen en el régimen RIMPE. Si es que tienen alguna duda, con mucho gusto, antes de pasar al otro tema. Creo que no me están Podemos entendiendo. pasar, Paulina. No tenemos preguntas hasta el momento. Ok. Bueno, vamos a hablar ahora un poquito de forma breve lo que es las retenciones en relación de dependencia por gastos y gastos personales del 2023. Este tema entiendo ya que es
ya de conocimiento general para la mayoría de nosotros, porque ya hemos liquidado el impuesto a la renta en el mes de julio, que es en el mes en donde entró en vigencia, en donde se dieron los grandes cambios, digamos que ya las empresas deben haber notificado y los empleados ya deben haber reportado sus gastos personales, pero sin embargo vamos a hablar en forma breve estos temas. Entonces, ¿qué tiene de nuevo el decreto ejecutivo 742 en el caso del impuesto a la renta para personas naturales, ¿no? Una cosa importante también que señalar antes de pasar a este tema, en el caso del RIMPE, las personas naturales que estén en el RIMPE no tienen derecho a la deducción de gastos personales. ¿Por qué? Porque ellos pagan sobre los ingresos. Entonces, obviamente, la deducción o el beneficio de descontarme gastos personales no lo les aplica a las personas que están en el RIMPE. Para las personas del régimen general, entonces sí les aplica lo que son gastos personales y esto fue el tema principal de la reforma tributaria que entró en vigencia desde el mes pasado. En el tema del impuesto a la renta, la Corte Constitucional dio paso que se cambie incluso la tabla del impuesto a la renta. Como recordarán, en la reforma tributaria que hizo el presidente en el mes de noviembre del 2021, creo que se excedieron en el tema de las tarifas que grabaron con impuesto a la renta y a muchos de nosotros, o muchas personas, y les subió drásticamente el impuesto a la renta. Para todos, creería yo, que tuvieron un impacto muy grande en lo que debieron pagar por impuesto a la renta. Entonces, atendiendo a esa subida del impuesto a la renta y para poder ayudar a las personas, lo que hicieron fue hacer varios cambios. Y uno de estos cambios fue cambiar los rangos de la tabla del impuesto a la renta. Y obviamente baja el impuesto a la renta para las personas naturales, ¿no? Si vamos a ver aquí el rango que está pintado en rojo, les puse aquí para evidenciar cómo cambia el impacto del impuesto a la renta de un rango al otro. Quien ganaba 18.866 estaba en el cuarto rango, mientras que en la tabla vigente con la reforma está en el tercer rango. Entonces, obviamente, si yo ganaba 18.666 en el año, pagaba 534 del impuesto a la renta, mientras que si yo en la nueva tabla pago 160 por los primeros 14.000 y el 10% por el exceso, ¿no? Que más o menos pagaría unos 500, 400, algo de dólares. Pero sí existen cambios y solamente al aplicar la tabla yo ya tengo un beneficio de lo que es el impuesto a la renta. Si me permite un comentario, Paulina, efectivamente hemos visto que al calcular el impuesto a la renta con esta nueva tabla, para las personas naturales ha habido ya una rebaja importante, ¿no? Inclusive hay que devolverles ahora porque se les ha retenido demasiado. Sí. Ok, y ahora, ¿cuál es el cambio principal? Se da en relación a las cargas familiares, ¿no es cierto? Hasta el año anterior, nosotros tributamos que el límite máximo era coger la canasta básica familiar y multiplicarla por 7, y ese era mi límite de gastos personales. En cambio, para este año, la normativa introduce el concepto de cargas familiares. Entonces dice, si es que usted, vamos a darle el límite de deducción o la deducción de acuerdo al número de cargas familiares que usted tenga. Entonces, esto también es importante porque incluso a aquellas personas que tienen cargas familiares cero, se les aumenta el límite de gastos personales y el descuento de gastos personales, digamos. Si ustedes se acuerdan, el año anterior, el descuento para quienes llegaban al máximo era de $500 para los que ganaban más de 24,000 y los que ganaban menos de 24,000 era como $1,000 más o menos. Pero para este año, y así yo tengo cero cargas, lo que dice la ley es que va a haber un techo dependiendo de las cargas, ¿no? Si yo tengo carga cero, mi techo de gastos personales a reunir es 5,300. Pero si yo logro reunir 1,000, lo que dice es coge el menor valor entre los 1,000 que usted reunió, aunque yo le di un techo máximo de 5 y multiplique por el 18%, y ese va a ser su descuento en el impuesto a la renta. Si es que usted logra reunir 5,352, a pesar de tener cero cargas, su impuesto a la renta se le descuenta en 963. Y así vamos progresivamente, ¿no? Si usted tiene una sola carga, usted debe reunir hasta $6,881 y su descuento va a ser de 1,238. Y así, si usted tiene 5 cargas, usted va a coger hasta 15,292,20 y su descuento en el impuesto a la renta va a ser de 2,752,60.
siempre es importante considerar que este límite es el máximo que yo debo de reunir, pero si reúno menos, lo que debo de hacer es multiplicar por 18% y determinar la carga. Estos límites máximos son los límites hasta los que yo puedo reunir mis facturas, ¿no? Y este es el descuento dependiendo, pero obviamente yo puedo tener 5 cargas y me descuidé en todo el año y no conseguí facturas. Entonces, supongamos que a pesar de tener 5 cargas, yo tengo $10,000 en gastos, esto lo multiplico por el 18% y esa va a ser mi deducción. Entonces, y ahí, si es que no reúno los 15,000 que me está dando la norma, yo ya no voy a tener derecho a 2,700, sino a 1,800, probablemente. Entonces, lo que yo debo de hacer es coger es aquí este detalle de cuáles son los techos máximos dependiendo de mi carga y ir haciendo, planificando mis gastos personales. Esto de aquí ya debieron ustedes haber reportado a sus empleados hasta el mes anterior y de hecho ya les deben haber liquidado el impuesto a la renta. Entonces, de aquí en adelante lo que queda es encargarnos en reunirnos las facturas para que podamos llegar a los límites máximos y tener la deducción del impuesto a la renta. Listo. Ahora, si introducimos el nuevo concepto de lo que son cargas familiares, la pregunta es ¿quiénes pueden ser cargas familiares? Igual el mes anterior el SRI publicó la resolución 20, ¿sí? En donde se establece varias instrucciones para aplicar este régimen, entre ellos quiénes pueden ser cargas familiares. Y lo que determinan es que pueden ser los padres siempre que no perciban ingresos grabados. Entonces, aquí también existe varias preguntas que si puede ser que si yo tengo un padre que percibe jubilación patronal, ¿puede o no puede ser mi carga? Entonces la respuesta es sí. Hay que tener en cuenta que lo que dice la norma es que la condición es que no perciban ingresos grabados y que la persona que esté cogiendo reportando como una carga a un padre debe demostrar que él sustenta sus gastos, ¿no? Uno, que sustente sus gastos y segundo, que el papá o la mamá no tengan ingresos grabados. Entonces, si por ahí mis papás solo perciben la jubilación, cumplimos con el requisito y puede ser carga, pero si en ese año resulta que facturó $100, esos $100 ya me excluyen de carga, ya no son carga porque están facturando un ingreso grabado. También hay que tener mucho cuidado en este tema con las inversiones en los bancos, por ejemplo. Acuérdense que tenemos inversiones, que la ley dice que las inversiones a plazo fijo por más de 180 días son exentas del impuesto a la renta, pero por menos de 180 ya son grabadas. Entonces, ¿qué va a pasar si yo tengo por ahí, y mi papá tiene por ahí acumulada su jubilación y va al banco y pone una póliza por 120 días? El banco le va a pagar un interés y ese interés es grabado. Entonces, al momento que percibió un interés y el banco le emitió una retención, ya no puede ser carga. Entonces tenemos que tener en cuenta esa parte y estar pendientes. Si solo percibe jubilación, es una carga, yo lo puedo reportar. Para eso necesito que el papá o la mamá emita una cartita firmando y aceptando que es mi carga. Y con eso entregaban en recursos humanos y ya les podían hacer el descuento del impuesto a la renta. También van a hacer una carga el cónyuge o pareja en unión de hecho. Entonces, lo que dice la circular del SRI es que obviamente tengo que demostrar que yo cubro la totalidad de sus gastos en el ejercicio fiscal y a la empresa yo le tenía que entregar una copia de la cédula de identidad de mi pareja en donde pueda verse que el parentesco, ¿sí? Ok, también son cargas los hijos de hasta 21 años, que tengan hasta 21 años, y los discapacitados sin ningún límite de edad. Las cargas familiares se consideran para el efecto del cálculo del impuesto a la renta aun cuando hayan dejado de serlo en el mismo ejercicio. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo tenía un hijo que tenía 21 años en enero, pero en octubre cumple 22, lo que dice la normativa es que puede seguir siendo carga para ese año porque se va a analizar que al inicio del ejercicio haya cumplido con la condición. Entonces, si en enero tenía 21 años, yo puedo reportarlo como carga. Los hijos con discapacidad de cualquier edad, lo que acabamos de hablar, y ya para eso yo tengo que entregarles obviamente a la empresa el carnet del CONADIS en donde especifique la discapacidad y el grado de discapacidad que tenía mi hijo. Y también pueden ser eso es importante que las personas no pueden reportar a la misma persona como carga. Entonces, si existe una pareja, el papá y la mamá trabajan, uno de los dos puede coger al hijo
y tienen que dividirse a los hijos. Si quiero yo este año coger, tengo 2 hijos, uno será para el papá, uno para la mamá, y si el próximo año decido cambiar, lo puedo hacer, pero en el mismo ejercicio fiscal yo no puedo reportar a la misma carga en 2 personas. Ya, entonces, ¿qué documentos entregaron ya ustedes a las compañías para soportar esto de las cargas familiares? Como habíamos hablado ya, la cédula de identidad donde se vea el parentesco, la copia de la cédula del carnet de discapacidad, para aquellas personas que tengan enfermedades catastróficas que se les permite el límite de deducción máximo igual a las personas que tengan 5 cargas o más. Deben entregar a la empresa un certificado del IES o del Ministerio de Salud Pública en donde se establezca cuál es la enfermedad catastrófica que padecen para que con eso el empleador pueda autorizarles la deducción de los gastos personales. Y en el caso de los padres, la cédula de los padres y el consentimiento expreso para que les puedan incluir como carga. Entonces, el SRI publicó una cartita de consentimiento que los padres debían firmar para que ustedes con eso entreguen a recursos humanos, y en este tema entiendo que ya se cumplieron todas estas formalidades en el mes de julio. Para el 2023, lo que ya acabamos de decir, en el mes de julio los empleadores entregarán la proyección de gastos personales bajo las nuevas reglas. Los empleadores recalculan el impuesto a la renta con las nuevas reglas de gastos personales y las cargas, aplicando la nueva tabla del impuesto a la renta. Ahora sí, como yo ya tributé de enero a junio con la tabla anterior y con los gastos personales que me permitía la normativa anterior, que eran menores, posiblemente a mí ya me retuvieron todo el impuesto que debía pagar en el año. O mi impuesto va a bajar drásticamente o ya no me van a retener. Ahora, ¿qué pasa si es que yo ya no debo pagar impuesto a la renta y me retuvieron de más? La normativa aclara que la empresa no puede efectuar ninguna devolución, que si el contribuyente tiene derecho a esa devolución, lo que debe de hacer es con su anexo 107 que le entreguen en enero, en el mes de marzo declaran el impuesto a la renta en el formulario 102. En enero les entregan el 107, en febrero reportan el anexo de gastos personales y en marzo declaran renta. Apenas declaren renta, pueden enviar por el mismo sistema del SRI el reclamo del impuesto a la renta que les devuelve en forma automática. Ok, pero es importante que no les van a devolver en las empresas directamente, sino el servicio de rentas. Listo, hasta ahí, perdón que haya pasado rápido, pero creo que este tema ya está claro para todos porque fue de aplicación en el mes de julio básicamente, pero si tienen alguna duda, por favor, para que me la haga. ¿No? ¿Seguimos? No tenemos preguntas al momento, Pauli. Ok, listo. Entonces, vamos a continuar con el tercer tema que se trata de lo que es el tema de los impuestos diferidos. En el tema de los impuestos diferidos para este año, básicamente van a existir, eh, digamos que 2 temas importantes que entran en vigencia en el año 2022 y por ese tema les habíamos puesto unas láminas aquí. Básicamente existen en la normativa 10 puntos en los que sí, 11 puntos en los que se determina el caso de en qué casos puedo llevar el impuesto diferido. Adicionalmente a los impuestos diferidos que ya llevamos actualmente, vamos a tener que el SRI la semana pasada sacó una circular en donde se aclara que la provisión de jubilación patronal y de desahucio se puede seguir provisionando. Me parece que me acaban de hacer una pregunta. Sí, así es. Dice, Verónica Polo nos dice, una consulta. En caso de que el cónyuge no trabaje, pero el esposo tiene acciones en una compañía y le pagan dividendos, en ese caso, ¿esos ingresos serían grabados o no para el tema de deducción por cargas? Ok, lo que dice la normativa es que si la carga tiene o si tienen un ingreso grabado, ya no pueden ser carga, ¿no? Entonces, en el caso de los dividendos, cuando una empresa distribuye dividendos, el 40% del dividendo es grabado con impuesto a la renta. Entonces, al momento de que le paguen a usted un dividendo, le van a dar una porción de ingreso grabado. Entonces, digamos que en estricto cumplimiento de la normativa, aunque sea un valor pequeño, ya no puede ser carga.
Entonces, si yo tengo a mi papá que es accionista del banco, de un banco y el banco del Pichincha y le pagan un dividendo de $1.000, yo debo considerar que el 40% de este dividendo es grabado y por esa porción ya no puede ser una carga. Listo, Listo, listo. Paulina, gracias. Ok, sigamos. Entonces, estábamos ya hablando un poco del impuesto diferido. En este tema del impuesto diferido vamos a tener tres temas importantes que vamos a tratar. El primero es sobre la provisión la provisión de la jubilación patronal. En el año 2011, en la reforma que realizó el gobierno, eliminaron uno de los artículos del reglamento a la ley de régimen tributario, en donde establecía que las empresas podían hacer provisión por jubilación patronal y por desahucio. Entonces, en el año 2022 empezó la duda porque las compañías no sabían qué hacer. Obviamente los rubros de jubilación patronal y de desahucio son muy grandes, entonces yo no puedo dejar de provisionar algo que los auditores externos me iban a obligar a provisionar y yo como sabía si era deducible o no era deducible y peor si la ley no me permitía reconocer el impuesto diferido. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? La mayoría de empresas empezaron a hacer consultas vinculantes al SRI y el SRI respondía que sí se pueden aplicar el impuesto diferido basándonos en el artículo enumerado a continuación del artículo 28 del reglamento a la ley de régimen, en donde establece que se puede hacer impuesto diferido por las provisiones diferentes a cuentas incobrables y desmantelamiento que se pueden considerar como no deducibles en el periodo que se registre contablemente y se harán deducibles con el pago. Entonces, en función de este numeral del artículo 20, enumerado a continuación del 28, se provisionó la jubilación patronal y el desahucio en el año 2022, pero aún seguía existiendo la duda, porque como no dice claramente la normativa, como les digo, el SRI debe haber recibido una avalancha de consultas porque este tema era muy delicado y las compañías no estaban seguras de si lo que estaban haciendo era correcto. Entonces, la semana pasada el SRI sacó una circular en la que determina que o aclara que la provisión y el desahucio se pueden seguir provisionando como impuesto diferido basándonos en este numeral y que obviamente serán deducibles del momento que se realice el pago. En el caso del desahucio, siempre que el empleado salga y yo le paga, el desahucio es deducible. En el caso de la jubilación, si el empleado no ha cumplido los años para pagarle la jubilación, la provisión se debe reversar contra ingresos, ¿no? Van a ser grabados o no grabados dependiendo de si fueron deducibles o no deducibles el año anterior. Entonces, este tema, digamos que ya queda claro con la resolución que sacó el año pasado, perdón, la semana pasada el SRI, referente a este tema. Entonces, básicamente por las resoluciones que el SRI ha sacado el mes pasado y este mes también, es que incluimos un poco el tema del impuesto diferido para que tengamos claro cuáles son las nuevas consideraciones para este año. Paulina, si me permite un comentario ahí para reforzar lo que dice. Sí. Muchas empresas en el año, al cierre del año 2022 ya generaron el impuesto diferido por la provisión para jubilación patronal, asumiendo de que digamos, si era factible, digamos, hacerlo en función de lo que estaba vigente en ese momento. Otras empresas, que son muy pocas, no lo hicieron, no generaron el impuesto diferido. Entonces, yo creo que aquellas que ya lo hicieron, está claro de que hoy lo que hizo, no sé, Paulina, lo que hicieron esas empresas al generar impuesto diferido en el año al cierre del 22 simplemente está siendo hoy ratificado por el Servicio de Rentas Internas con la circular 6, creo que es, ¿no? Que Sí. sacó y dice, sí, efectivamente les acepto impuesto diferido, que hagan y que digamos, sea deducible cuando paguen efectivamente las jubilaciones. No sé si es correcto eso, Paulina. Sí, está bien. Entonces, esa aclaración hicieron justo la semana pasada, acabaron de publicar. Y otro tema en lo que es el impuesto diferido que también debe considerarse este año es el del deterioro de las cuentas por cobrar. Hasta el año 2022, si yo tenía una cuenta por cobrar, solamente era deducible la provisión hasta el 1% de la cartera corriente y máximo hasta el 10% de la cartera total. Entonces, todo lo que excedía de ese límite, yo debía de considerarlo no deducible en la conciliación tributaria
Ese tema va a cambiar este año, puesto que en la reforma incluyeron dos temas principales en el impuesto diferido que entran en vigencia en el 2022, y el uno es sobre el deterioro de las cuentas por cobrar, o también se les llama en la normativa contable activos financieros. Entonces, si yo no soy entidad financiera, obviamente esto no aplica para entidades financieras, sino para las demás contribuyentes. Entonces, ¿yo qué es lo que debo de hacer? Si a mí me obligan en mi casa matriz, si soy multinacional, o si de pronto mi propia política es tener mis estados financieros más apegados a la realidad, yo no quiero tener por 2 años, por 3 años una cuenta por cobrar que yo ya sé que no voy a recuperar. Lo que dice la normativa es, usted puede deteriorar la cuenta por cobrar en porcentajes mayores al 1%. Y en este caso, ¿qué va a pasar? Usted puede hacer un impuesto diferido, y cuando ya la normativa le dé los plazos para que usted dé de baja esa cuenta por cobrar, se puede hacer deducible a través del impuesto diferido. No sé, Wilson, si tenemos tiempo para ver el ejercicio, porque creo que estamos un poco alargados. ¿Qué tiempo le da, por lo menos para enunciarlo nomás? ¿Qué tiempo le tomaría? Yo creo que sí vamos a demorarnos. Bueno, voy a seguir y Por lo luego... menos, por lo menos uno para que puedan, para que su esfuerzo no sea en vano. No, no hay problema. Ya. Bueno, yo les había hecho un ejercicio aquí que en todo caso, si no lo alcanzamos a ver, los podemos pasar a las personas que están participando en el seminario. Era un ejercicio para poder ejemplificar cómo se va a llevar este año el impuesto diferido de las cuentas por cobrar. Los que les decía aquí, tenemos un ejemplo de que tengo una cuenta por cobrar de $1.000.000. Entonces, yo lo que hago es provisionar, digamos que por política, yo ya sé que no me van a pagar, entonces provisiono el 50% de incobrables en el año 2023, y de estos 500.000 que mandé a provisión de incobrables, yo voy a coger como deducible el 1%, porque eso me No, permite la no ley. se está viendo el ejercicio, Paulina, por si acaso. Ay, Solo se está viendo el enunciado nada más. ok. Ahí, perdón. Ahí sí. Ok, entonces les había dicho que aquí está un ejemplo de un deterioro de cuentas por cobrar. En el ejemplo tenemos una cuenta por cobrar de $1.000.000 que yo decido, digamos que yo sé que no voy a cobrar y lo decido deteriorar en un 50%. Y voy a deteriorar en el 2023 $500.000, gasto provisión incobrables contra la provisión de incobrables. De estos $500.000 que acabo de mandar al gasto, solamente $10.000 son deducibles. ¿Por qué? Por el límite de la ley del 1%. Y los 490.000 van a ser no deducibles porque no he cumplido las condiciones para dar de baja la cuenta por cobrar. Entonces, lo que dice la norma es, sobre esos 400.000 reconozco un impuesto diferido. Entonces, el 25% de 490.000 va a ser 122.000, y reconozco el impuesto diferido. ¿En qué año lo voy a dar de baja? Después de alguna de las condiciones que cumpla lo que me dice la norma, ¿verdad? Una de las condiciones es tener por 2 años en la contabilidad la cuenta por cobrar. Y existen otras más, que cualquiera de estas que yo cumpla, en el año que cumpla puedo ya hacer deducible la baja de cuentas por cobrar. Entonces, supongamos que en el ejercicio vamos a considerar la primera, que dice haber costado durante 2 años en la contabilidad. Y ya. Si yo registré en el 2023 la cuenta por cobrar, ¿en qué año se cumple la condición? En el 2025. Entonces, en el 2025 voy a dar de baja la provisión de incobrables, la cuenta por cobrar contra la provisión, y voy a reversar el activo por impuesto diferido, y en este año me hago deducible la baja de la cuenta por cobrar. Entonces, yo con esto lo que va a beneficiar a las compañías es que van a tener transparente su contabilidad, ¿no es cierto? Si yo ya sé que no voy a cobrar, yo provisiono y elimino, entre comillas, esa cuenta por cobrar en el balance, en la lectura del balance, y también reconozco en el año que corresponde el efecto de la baja. Pero yo, como necesito hacer deducible esa cuenta, llevo el impuesto diferido, que lo voy a tener cuando haya cumplido una de las condiciones que me establece la ley. Ok, entonces este tema entra en vigencia este año, y obviamente tenemos que demorarnos un poco más para poder entender, pero espero que por lo menos algo les ayude. Ok. Otro impuesto diferido que entra también en vigencia este año es sobre las depreciaciones, ¿sí? Igual yo hasta el año anterior, hasta junio, se establecía en la norma que si yo quiero depreciar un activo fijo por más del tiempo que me permite la ley, yo tenía que pedir autorización al SRI.
Entonces, lo que se le hizo es modificar el activo de impuesto diferido y se eliminan ya las autorizaciones para el impuesto diferido, para la depreciación acelerada, digamos. Lo que dice la normativa es que si yo tengo diferencia entre la depreciación financiera y la depreciación y los límites de deducibilidad, de igual forma puedo registrar financieramente lo que corresponda y me tomaré como deducible lo que la ley me determine y en forma adicional reconoceré un impuesto diferido. Entonces, a ver, creo que en esta parte también les voy a enseñar así rapidito nada más. Y aquí les había hecho un ejercicio que, por ejemplo, un vehículo que yo compro en $35,000 el 1 de enero del 2023, yo decido financieramente depreciarlo en 2 años. Entonces, en los 2 años yo registro contablemente la depreciación financiera, pero para los años 3, 4 y 5 voy a reconocer impuesto diferido y en esos años, a través de la conciliación tributaria, voy a hacer deducible la depreciación que registré aceleradamente en el año 1 y en el año 2. De igual forma, ¿no? Con cada año reconozco el impuesto diferido y lo reverso a través de la conciliación tributaria. Listo, entonces... Claro, nada más un aporte ahí para, digamos, Paulina. En el caso tanto de la provisión o el deterioro para cuentas por cobrar o provisión para cuentas por cobrar, eso ya, esa diferencia entre lo que permite la ley versus la necesidad financiera de la empresa, esa diferencia ya se convierte a partir del 23 en una diferencia temporaria. Antes era una diferencia ya permanente. Y lo Sí. mismo el caso esto de la depreciación, antes era una diferencia temporaria, digamos definitiva, permanente, ahora se convierte en una diferencia temporaria. Entonces yo creo que esto es muy saludable para las finanzas de las finanzas de la empresa, que le permiten ya, digamos, deducir estos gastos de tanto de la provisión para deterioro de cartera como de la provisión, digamos, de la depresión acelerada, le permiten en definitiva a la empresa deducirse como un gasto a través del tiempo. Ese comentario, perdone que haga Paulina, sí. No, gracias, Wilson. Listo, entonces creo que esos eran los 3 puntos principales que teníamos que revisar en lo que es el tema del impuesto diferido para que quedemos claros los cambios y las aclaraciones que se han hecho en este tema para el año 2023. Les vuelvo a repetir, el primero es el deterioro de las cuentas por cobrar. Perdón, sí es importante recordar que el deterioro de las cuentas por cobrar es las cuentas por cobrar que se registren a partir del 1 de enero del 2023. Y en el activo fijo, la depreciación acelerada igual para activos que son adquiridos a partir del 1 de enero del 2023. Y la jubilación patronal, que como Wilson ya nos explicó, hay algunas empresas que por miedo a este vacío legal no se registró. La ley SRI acabó ya de sacar la circular y aclarar que se puede registrar activo por impuesto diferido por el tema de la jubilación patronal y del desahucio. Listos, entonces creo que con esto vamos a terminar. Solamente quería dejarles aquí un resumen de las últimas circulares que les sería sacado para que ustedes vean lo que acabamos de mencionar un poquito, que en el año 2023 les sería sacado 6 circulares, de las cuales creo que son importantes, o sea, todas son importantes obviamente, pero tienen de interés general las últimas 3 que han sacado, la circular número 4 que aclara las retenciones por el régimen RIMPE en tarjetas de crédito, de débito y convenios de débito, perdón. Eso básicamente lo que habíamos visto que son las retenciones para el régimen RIMPE. También sacaron la circular número 6 que dice que están advirtiendo a los sujetos pasivos que registren desahucio y jubilación patronal, lo que acabamos de ver, que son 2 circulares. Y el día de hoy publicaron en el registro oficial 2 resoluciones más, que esas ya son resoluciones, que es una resolución que acaban de modificar los ítems del impuesto a la salida de divisas que son consideradas como crédito tributario, están modificando, añadiendo partidas y también eliminando partidas. Y adicional hay una circular que está dirigido a los contribuyentes que paguen impuesto a la salida de divisas presuntivo, básicamente con las exportaciones con Argentina, en donde están ampliando el plazo de 6 meses, me parece que está 8 meses para el pago del ISD presuntivo. Entonces, les quería hacer como para que ustedes tengan completo el panorama de los últimos cambios que han hecho estas publicaciones. Y con eso, no sé si tienen alguna pregunta, yo consideraría que con eso estamos cubriendo los temas de la charla.
Sí, antes de que tome la palabra Luis Fernando, Paulina, gracias, pero quiero contarles a las personas que se han quedado todavía, que es este tema tributario es un importante para nosotros como firma, como auditores externos. Consecuentemente, digamos, nosotros damos mucha importancia a ese tema y Paulina justamente nos ayuda en ese tema porque realmente digamos, hay muchos cambios, muchas cosas, entonces nosotros procuramos que la declaración de impuesto a la renta que hagan las compañías, digamos, sea lo más preciso y en esto nos colabora Paulina con su conocimiento ya muy especial. Y es importante también para nosotros decirles de que ya se debe con tiempo hacer una especie de planificación tributaria para ver cómo va a estar el cierre ya del año 2023, que ya estamos en el mes de agosto, es decir, ir planificando para que se pueda, digamos, tener ya un panorama de cuál va a ser el impacto tributario que van a tener las compañías, y especialmente estos dos temas que acabó de mencionar Paulina, el impuesto diferido por las cuentas por cobrar, por la provisión de cuentas por cobrar y por la provisión de jubilación patronal. Nada más eso quería aclararle, digamos, no más que nada decirles que el tema tributario es algo que contadores, auditores internos, externos, es un tema de honda preocupación. Gracias, Paulina. Luis Fernando. Ya, muchas gracias. Muy bien, muy bien. Bueno, Pame Jaramillo nos dice muchas gracias por esta iniciativa tan importante para nosotros. No, pues un placer. Bueno, antes de cerrar el evento, quiero agradecer a la economista Paulina Frías porque nos ha ilustrado de una forma increíble hoy. Sé que muchos pues han obtenido información de valor en estos eventos que AENA pone a disposición de todos ustedes. Bueno, para las personas que están interesadas en solicitar el certificado, les pongo aquí el link en el cual se podrán registrar. Se registran y una persona de AENA se comunica con ustedes para hacer la transferencia de los $10 y hacerle llegar su certificado con el tema que vimos hoy, ¿no? RIMPE, impuestos diferidos y depreciación financiera. Eso por un lado. Por otro lado, muchas gracias, Marinés, Marlon, dicen muchas gracias por estos eventos. No, son muy potentes. Son muy potentes. Mil gracias por esta contribución para los contadores, dice María Inés Gómez. Con el mayor gusto, María Inés, desde AENA. Esa es la misión. Y bueno, chicos, chicas, para los que quieran participar en el sorteo en noviembre, aquí está el link para que se puedan inscribir en el sorteo. Eso es básicamente, les coloco en pantalla y bueno, ya saben que en AENA desde 1990, siempre contribuyendo al desarrollo del país con nuestros servicios de auditoría financiera, con nuestros servicios de auditoría operativa, consultoría, servicios contables, seminarios, formación, todo eso aportamos al país. Quiero darle la palabra ya para cerrar este evento al ingeniero Wilson Silva. Él es socio fundador, socio senior de AENA, para ya, bueno, dar por terminada esta jornada del día de hoy. Gracias, Luis Fernando, y pedirles de que nos sigan acompañando en los diferentes webinar, porque de aquí ya tenemos previsto para webinar para las próximas semanas y que ya les anunciaremos oportunamente. Y recuerden que los que pidan el certificado son 2 horas académicas las que implican el seminario que se acabó de dictar. Muchas gracias por su participación. Gracias, Paulina, por me acaba excelentes conocimientos. Sí, Paulina, muchas gracias. Y para todos los que quieran estar atentos a los siguientes webinars, aquí les comparto el link de la comunidad, del grupo de WhatsApp, donde siempre estamos anunciando estos magníficos eventos. Para todos, un placer. Agradezco mucho su atención. Y bueno, nos estaremos viendo en una próxima oportunidad con más información valiosa desde todos los que conformamos AENA. Ingeniero, economista, muchas gracias a todos.
una feliz noche.